Hola mis queridos alumnos de segundo medio. Aquí les habla nuevamente el profesor Ignacio González para realizar una nueva clase en la asignatura de lengua y literatura. Como ustedes ya saben, ¿cierto? Hoy damos comienzo a una nueva unidad de estudio y en este caso es la unidad número 3 que lleva como nombre lo divino y lo humano y que está relacionada con el género lírico, ¿ya? El propósito de esta unidad es que ustedes como estudiantes lean y se familiaricen también con la poesía del siglo de oro, ¿ya? Con el objetivo también de desarrollar una lectura comprensiva y un análisis crítico e interpretativo de estos textos del siglo de oro y que también puedan comprender las etapas de este periodo del siglo de oro, ¿ya? Como siempre entonces les voy a solicitar que vayan sacando su material de apoyo, un cuaderno y un lápiz para ir anotando los contenidos más relevantes de esta clase. ¿Ya? Les voy a solicitar entonces que en primera instancia anoten el número y nombre de la unidad en una hoja aparte para ordenar el cuaderno, ¿cierto? El objetivo de esta unidad, que solo la van a anotar en esta clase, el número de la clase, que es nuestra clase número 1, y la fecha estimada, ¿cierto? Que sería la última semana de septiembre entre la primera de octubre, ¿ya? Y que les habla, ¿cierto? Su profesor Ignacio González, ¿ya? Pero eso no lo anoten. Como les decía, ¿cierto? La unidad se llama lo divino y lo humano, y para que ustedes entiendan un poco les voy a explicar en qué consiste esta relación, ¿ya? Ustedes observen las imágenes. El hombre siempre ha intentado, ¿cierto?, acercarse a aquello a lo que considera divino, ¿ya? Aquí, por ejemplo, tenemos una representación, ¿ya? El hombre siempre considera que en lo divino encuentra sus respuestas que no, o sea, sus preguntas que no tienen respuesta, ya como el sentido de quién nos creó, si hay vida más allá de la muerte, ¿cierto? Y que hay alguien siempre superior a nosotros, ¿ya? Este intento de volver al creador, ¿cierto? A lo que es divino, como Dios, ¿cierto? A algo que es más perfecto que nosotros y que nos supera, ¿ya? También, ¿cierto? Siempre está lidiando con la idea, con la expresión de que hay algo o hay vida más allá, ¿cierto? De lo que nosotros sabemos, ¿ya? Y que eso, ¿cierto? Esa idea de que hay algo más allá nos puede salvar a nosotros, ¿cierto? De todos los males y de todos los pecados que nosotros cometemos en la tierra, ¿ya? Así que eso sería lo divino y lo humano. Lo divino, ¿cierto? Entiéndanlo como algo más superior, ¿cierto? Y lo humano, ¿cierto? Es lo que nosotros vivimos a diario. Entonces, en esta clase, como les decía también, ¿cierto? La unidad se relaciona con el género lírico. Es necesario que nosotros también nos introduzcamos a la unidad y por eso en esta clase vamos a revisar algunos aspectos relevantes del género lírico. Ya, entonces necesito que vayan anotando el objetivo de esta clase, que dice que nos vamos a acercar hacia la ideología de lo divino y lo humano y vamos a recordar elementos del género lírico. Ya, así que también necesito que anoten el objetivo de esta clase. Comenzando entonces con qué es el género lírico, ustedes ya saben, ¿cierto? Por eso dije al comienzo que es un repaso, ¿ya? La lírica como género literario, ¿cierto? Corresponde o comprende composiciones de carácter subjetivo, ¿ya? ¿Qué quiere decir con carácter subjetivo? Que es lo que piensa y lo que siente una persona, ¿ya? Por eso es subjetivo porque es propia, es como una opinión, ¿ya? Algo que no es concreto, no es verídico. Especialmente las obras desarrolladas en verso, que no son ni dramáticas ni épicas. Quiere decir esto que no hay obras de teatro ni tampoco hay cuentos y novelas. Es el género que se enfoca en la expresión de las emociones, los sentimientos y las sensaciones más íntimas del autor, ya, o de quien expresa un poema. Vayan anotando también esta definición importante en su cuaderno. Elementos de creación del género lírico que es necesario que ustedes los conozcan. Yo sé que ustedes lo saben porque lo hemos trabajado, pero siempre es necesario tenerlos en mente, ya, porque si nosotros queremos analizar un texto poético o queremos trabajar en la construcción de un texto poético, siempre tenemos que tener presente estos elementos, ya. En primera instancia, ¿cierto? Ustedes saben que en todo texto poético existe un hablante lírico, ya. Ustedes saben también que el hablante lírico es esta voz que se encarga de expresar los sentimientos, emociones e ideas dentro del poema. O sea, es quien emite este poema que él lo expresa, ¿ya? Representa al poeta y es una creación ficticia, ¿ya? Hay que tener claro que el hablante lírico no es la persona que crea el poema, sino que es la persona que lo expresa.
que pueden ser ustedes, que puedo ser yo, que puede ser otra persona, ¿ya? Después tenemos el temple de ánimo, ya que el temple de ánimo es el estado de ánimo en el que se encuentra el hablante lírico, ya que puede estar triste, puede estar feliz, ¿cierto? Puede tener una angustia, etc. Entonces el estado de ánimo. Después tenemos el motivo lírico, que es el tema del que se trata el poema. ¿Cuál es el motivo del poema, cierto? Se trata del amor, se trata de la muerte o se trata de la soledad, ¿ya? ¿Se fijan que es fácil? Después tenemos el objetivo lírico, ya que es la representación que provoca los sentimientos del poeta. ¿En qué se inspiró este poeta para escribir, cierto, este poema? Se inspiró en una flor, en una mujer, en la separación, en la distancia, ¿cierto? Por ejemplo, ¿ya? Y por último tenemos el lenguaje figurado, que es para mí es uno de los elementos más importantes del género lírico, ¿ya? En él se encuentran recursos que utiliza este poeta para dar más belleza, ¿cierto? Y una mejor expresión a sus palabras. Por eso es lenguaje figurado, porque nosotros transformamos el lenguaje de una manera más expresiva, ¿ya? Dentro del lenguaje figurado vamos a encontrar a las figuras literarias que ustedes ya conocen y también la denotación y la connotación, que es necesario que sepamos estas dos diferencias, ¿ya? Antes de que ustedes sigan avanzando, les voy a solicitar que anoten estos 5 elementos importantes en su cuaderno. Como les decía, ¿cierto? Uno de los elementos más importantes es el lenguaje figurado en la poesía, ¿ya? El lenguaje figurado, ustedes saben que tiene como intención, ¿cierto?, otorgar una mayor expresividad a lo que queremos decir. Y también lo podemos encontrar tanto en situaciones formales como informales. Si ustedes se fijan, el lenguaje figurado lo ocupamos a diario, inconscientemente, porque todo lo queremos exagerar, lo queremos decir de otra forma, a veces no queremos ser tan literal, ¿cierto? Y vamos utilizando otras palabras. Ya depende del contexto en el que nos desarrollemos. El lenguaje permite crear imágenes como estas, ya que posee dos niveles de significación, el denotativo y el connotativo. A esto me refiero con la imagen. ¿Ya? Por ejemplo, cuando nosotros decimos pollo, en diferentes contextos, ¿cierto? Lo denotativo de la palabra pollo sería el significado que nosotros encontramos en el diccionario, ¿ya? Que sería el significado real. En este caso, entonces, en lo denotativo sería que es una cría que nace del huevo, ¿cierto? Y también es de un ave, y en especial es de un ave que es la gallina. Ese sería entonces nuestro significado denotativo. Si ustedes se fijan, entonces la denotación no tiene ningún cambio y por lo tanto no tiene un lenguaje figurado, ¿ya? En cambio, el lenguaje connotativo es, podríamos decir que pollo, ¿cierto?, es una persona indefensa, que no se mete en líos y que evita los altercados, ¿ya? Eso es cuando nosotros nos referimos a una persona como que es pollo, ¿cierto? Eso queremos decir. En este caso, lo connotativo sí está figurado, ¿ya? Porque nosotros sabemos que esto no significa la palabra apoyo en el diccionario, sino que va a salir este significado. Ya, por lo tanto, la connotación sería este lenguaje que está transformado, este lenguaje que está figurado. ¿Ya? Y acá, ¿cierto?, les dejé la imagen. Vayan también anotando estas dos diferencias en su cuaderno. Uno de los elementos más importantes también del género lírico es la actitud, ¿cierto?, lírica que predomina en el poema, ¿ya? Aquella actitud que tiene el hablante lírico, y que son 3, y que ustedes igual conocen. En primera instancia tenemos la actitud carmínica o de la canción, ¿cierto?, en donde el hablante expresa sus sentimientos y emociones, ¿ya? Quiere decir, ¿cierto?, que está usando la primera persona y que se está refiriendo a sus propios sentimientos y a sus propias emociones. Por lo tanto, no se dirige a nadie, sino que está, ¿cierto?, hablando de sí mismo. Y aquí, ¿cierto?, encontramos los pronombres personales yo y nosotros en plural. La segunda actitud es la actitud apostrófica, ¿ya? En donde el hablante se dirige a algo o a alguien, específicamente a alguien, ¿ya? Que puede ser un amigo, un amor, Dios, la naturaleza. Y se caracteriza por la segunda persona tú o ustedes, ¿cierto? Porque si hablamos de un tú, ¿cierto?, ya estamos dirigiéndonos a otra persona específica. Y por último tenemos la actitud enunciativa, ya, en la que el hablante se refiere a algo, una cosa o una persona, ¿cierto?, que no es ni su receptor ni tampoco es el mismo, ¿ya? En general emplea la tercera persona, él, ellas, ellos y ellas. Ya aquí se refiere, ¿cierto?, a algo más general, cuando nos dirigimos a algo en general, ¿cierto?
Aquí no estamos especificando. Aquí se especifica un poco más a quién se dirige y acá, ¿cierto? Estamos hablando de sí mismo. ¿Ya? Así que vayan anotando también estas 3 definiciones importantes en su cuaderno. Y por último, ¿cierto? Como ya realizamos este gran repaso por los elementos del género lírico, los voy a invitar a realizar la siguiente ficha de ejercitación. Como ustedes pueden leer acá, dice acá que no olviden subir su guía a la plataforma a tiempo. Recuerden que ahora vamos a tener solo una semana de plazo para que ustedes puedan subir su guía hasta el día domingo y nosotros también podemos revisársela inmediatamente. Ya, así que no se olviden de subir su guía y vamos entonces a ver en qué consiste la guía de esta semana. Bien, niños, antes de comenzar a explicar la guía de esta semana, les voy a dejar acá una ficha de apoyo para el aprendizaje, ¿cierto? Como lo he dejado en algunas oportunidades. ¿Ya? Esta ficha tiene que ver con las 11 figuras literarias que ustedes deberían conocer en este nivel, en el que están, en segundo medio. ¿Ya? Así que les voy a dejar de manera opcional esta ficha con figuras literarias por si alguno quisiera echarle un vistazo, ¿cierto? Y quisiera aprender más de lo que corresponde. ¿Ya? Así que siempre está de más y es bueno que nosotros aprendamos más, ya valga la redundancia. Así que les voy a dejar acá esta ficha de manera voluntaria, por si alguien quiere revisarla. Bien, niños, la ficha de ejercitación de esta semana se llama Análisis de un poema. Ya, acá van a encontrar, ¿cierto? El cuadrito donde ustedes tienen que colocar su nombre y van a encontrar los datos de la asignatura, mi nombre, ¿cierto? El nombre de la unidad y el objetivo que estamos trabajando durante esta clase. ¿Ya? Las instrucciones para la actividad son las siguientes. En primera instancia, ¿cierto? Lee el siguiente poema del poeta chileno Vicente Huidobro y luego responde las preguntas que se plantean en relación a lo comprendido en este poema. Fíjense en los elementos de construcción de este poema. Vayan viendo al tiro quién es el hablante lírico, cuál es el motivo, cuál es la actitud lírica que predomina y cuál es el lenguaje figurado o si es que hay presencia del lenguaje figurado o no. ¿Ya? Segunda instrucción, recuerden que pueden realizar la guía en 3 formatos. Pueden digitarla directamente desde el computador, trabajar en Word, pueden trabajarla de manera impresa para sacar la fotografía o pueden trabajarla en el cuaderno escribiendo la pregunta y la respuesta para que sea más ordenado. ¿Ya? Y no olviden, ¿cierto? Una cosa bien importante, que tienen plazo hasta el día domingo para subir su guía a la plataforma. ¿Ya? Les comento que la plataforma, ¿cierto? Se cierra a las 12 de la noche el día domingo. Y si usted no alcanzó a subir su actividad, perdió. ¿Ya? Así que les voy a invitar a leer este hermoso poema. Es uno de mis poemas favoritos que se llama Éramos los elegidos del sol. ¿Ya? Es un poema muy cortito pero que entrega un mensaje muy importante y muy hermoso. ¿Ya? Así que posteriormente a la lectura van a responder estas 5 preguntas. En primera instancia, ¿qué significado tienen para ti los versos destacados en negrita en el poema? Entonces les dejé acá este verso, estos versos y estos versos. ¿Qué significan para usted estos versos? ¿Qué les está comunicando? ¿Qué está representando? ¿Ya? Todo eso. 2. ¿Quiénes son a tu juicio los elegidos del sol? Ahí ustedes, ¿cierto? Al leer el poema se van a guiar al tiro y van a saber al tiro quiénes son estos elegidos del sol. Ya, así que también necesito que lo justifiquen. Número 3. ¿Qué actitud lírica predomina en el poema? Recuerden que está la actitud carmínica, la enunciativa y la apostrófica. Si encuentran que hay más de una actitud, es válido, ¿ya? Pero tienen que indicar las partes del texto en los cuales ustedes se guiaron, ¿cierto? Y pudieron descubrir su respuesta. Número 4. Identifica al menos 3 figuras literarias en los versos subrayados, ¿ya? Acá les dejé, ¿cierto? 3 versos subrayados. Yo sé que hay miles de figuras literarias, ¿cierto? Por lo menos hay más de 5. Así que usted solamente tiene que identificar 3, ¿ya? Y obviamente el justificar el por qué. Y número 5, considerando los siguientes versos. Ya aquí les dejé 2 versos. ¿Cuál sería el motivo lírico del poema? ¿Y cómo llegaron ustedes a esa respuesta? ¿Ya se guiaron por alguna palabra específica, algún verso específico, ¿cierto? Etcétera, ¿ya? Y eso sería la guía y como siempre, ¿cierto? No olviden subir su guía a la plataforma, ¿ya? Así que espero que no tengan mayores problemas para trabajar. Bien, niños, entonces ahora que ustedes ya realizaron su actividad, les voy a pedir que detengan el video acá y pongan atención a la siguiente pregunta. ¿Recordamos elementos propios del género lírico? ¿Ya? Obviamente que sí, ¿cierto? Ustedes se pudieron fijar, ¿cierto? Que todos los elementos que trabajamos ya los habían conocido.
tanto los elementos de creación como el hablante lírico, las actitudes líricas, ¿cierto? El motivo, el temple de ánimo, son elementos que ustedes ya sabían. Por lo tanto, sí recordamos estos elementos, ¿cierto? Y también pudimos aplicar algunos elementos, ¿cierto? En este hermoso poema que ustedes leyeron, que era el poema que se llamaba, ¿cierto? Éramos los elegidos del sol, del poeta chileno Vicente Huidobro, ¿cierto? En el cual ustedes pudieron evidenciar algunos elementos presentes en él. Ya, así que es necesario también, ¿cierto?, que durante todas las clases vayamos revisando si se cumplió el objetivo de la clase o no se cumplió. Ya, y aquí estamos evidenciando que sí se cumplió. Ya, así que también, como ustedes saben, la jornada de autoevaluación siempre va a ir en todas las clases. Ya, en este caso yo voy a tratar de hacerla diferente a la unidad número 2 y voy a tratar de colocar siempre una sola y gran pregunta. En esta oportunidad dice así: ¿cómo me sentí durante esta primera clase de la unidad? ¿Ya? Y aquí usted tiene, ¿cierto?, que responderse a sí mismo porque la autoevaluación es propia. ¿Ya? Entonces aquí usted tiene que ir viendo si se sintió mal, ¿cierto? Si se rindió, si la encontró muy difícil, ¿ya? También si se sintió cansado, si no estaba con ánimo o si hizo la clase obligado, qué sé yo. O también, ¿cierto?, si se encuentran en esta fase donde querer es poder, ¿cierto? Ustedes saben, están conscientes de su aprendizaje, saben que sí pueden darlo todo, ¿cierto? Y que pueden conseguir el objetivo. Pero también nos podemos sentir frustrados, ¿cierto? Según cómo estemos en el día, el ánimo, problemas que tengamos personal en la casa, ¿cierto? Y también no queramos hacer nada. Ya, esto también es válido. Siempre es bueno que nosotros vayamos sabiendo el por qué nos sentimos así, cuál es el motivo y cómo podemos recuperarlo, ¿cierto? O también podemos eliminar ese sentimiento que no es positivo. O simplemente, ¿cierto? Me sentí ganador, me siento winner, ya conseguí el objetivo, no tuve mayores problemas, hice la clase de buena manera y sé que puedo conseguir el objetivo máximo. Ya, así que aquí ustedes que tienen que evaluarse a sí mismos y ver dónde se sienten al momento de realizar esta clase. Y como siempre, ¿cierto? Les dejo el método de contacto en el cual ustedes pueden contactarme, donde en primera instancia está mi correo institucional igonzalez@colegiosanfranciscotalca.cl, el WhatsApp que tenemos en la asignatura, y también aquí está mi número institucional por si ustedes quisieran contactarme o si tuvieran alguna inquietud, ¿ya? Por otro lado, acá también está la página del colegio en la cual ustedes tienen que sacar sus actividades y sus guías, ¿ya? Así que espero que no tengan mayores problemas, chicos, que puedan realizar de buena manera esta clase y que ojalá comiencen muy bien esta unidad número 3. Ya, así que con un fuerte abrazo, me despido a la distancia. Ya les digo también que los extraño demasiado y ojalá que podamos vernos muy pronto. Ya, así que les mando un fuerte abrazo y me despido entonces su profesor Ignacio González. Chao, chao.